La rebelión de los gobernadores, poder, impuestos y constitución. Hola, soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar, ciudadano, abogado y congresista colombiano. Bienvenidos a Píldoras del Saber, un espacio de análisis donde hablamos con claridad y sin rodeos sobre los hechos que están moldeando la realidad política en Colombia y en el mundo, estudiando el trasfondo de cada acontecimiento, sus causas, sus actores y sus consecuencias, para entender qué está realmente en juego. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de un conflicto que, aunque parece técnico y jurídico, tiene implicaciones profundas para la política, la economía regional y el equilibrio de poderes en Colombia. Un conflicto que enfrenta el gobierno nacional con un bloque de gobernadores y que pone en el centro una figura constitucional poco conocida por la opinión pública, la excepción de inconstitucionalidad. Lo que está en juego no es solo un impuesto al licor o al cigarrillo. Lo que está en juego es la relación entre la nación y las regiones, la autonomía territorial y, de fondo, el pulso político que empieza a marcar el camino hacia el 2026. El contexto es el siguiente. En el marco de una emergencia económica, el gobierno expidió un decreto que modifica de manera sustancial los impuestos al alcohol, cigarrillos y vapeadores, entre otros temas. En términos simples, se aumenta la carga tributaria y se establece que el recaudo adicional generado por ese incremento no se quede en los departamentos, sino que sea girado al gobierno central para atender el déficit fiscal. Hasta ahí, el debate podría parecer una discusión técnica sobre impuestos. Sin embargo, 32 gobernadores firmaron un documento de alerta frente al decreto y luego más de 20 gobernadores decidieron algo inusual: declararse en resistencia frente al mencionado decreto. ¿Por qué? Porque consideran que la medida afecta directamente la autonomía fiscal de los departamentos y pone en riesgo derechos fundamentales en las regiones, al tocar rentas que históricamente han financiado salud, educación y deporte. En otras palabras, los gobernadores dicen, no es solo que nos suban los impuestos, es que nos quitan el fruto de ese aumento. Para entender la magnitud del problema, hay que mirar los números. En departamentos como Antioquia, el impuesto al consumo representa cerca del 25% de los ingresos tributarios. En otros, como el departamento del Chocó, esa dependencia llega a cifras cercanas al 84%. Esto significa que cuando se altera ese recaudo, no se afecta un rubro marginal, sino la columna vertebral de las finanzas regionales. El decreto establece que los departamentos conservarán el recaudo base, equivalente al obtenido en 2025, ajustado por inflación, pero todo lo adicional generado por el aumento de impuestos irá a la nación. Es decir, las gobernaciones asumen el costo político, económico y social del aumento, pero no reciben el beneficio fiscal. A esto se suma un elemento clave. Cuando suben drásticamente los precios del licor y el cigarrillo, la demanda tiende a caer y el mercado ilegal, contrabando y adulteración gana terreno. Menos ventas legales, más ilegalidad, menos recaudo real. Desde la perspectiva regional, el decreto no solo es centralista, sino fiscalmente contraproducente. Aquí entra en escena una figura jurídica poco conocida, fuera del derecho constitucional: la excepción de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 4 de la Constitución Política de Colombia de 1991. Este mecanismo permite que un funcionario público se abstenga de aplicar una norma cuando considere que es manifiestamente contraria a la Constitución, mientras la Corte Constitucional decide de fondo. No es una figura ligera ni automática. Exige
dos condiciones estrictas. 1. Que la contradicción con la Constitución sea evidente. Y 2. Que la aplicación de la norma pueda causar un daño irreparable. Los gobernadores sostienen que el decreto invade competencias exclusivas del Congreso de la República, vulnera el principio democrático y usurpa rentas territoriales. En su lectura, el Ejecutivo estaría haciendo por decreto lo que el Congreso negó en una reforma tributaria. El argumento jurídico no nació en los despachos regionales, sino en la jurisprudencia y en interpretaciones que incluso han surgido dentro de la propia Corte Constitucional. No todos los constitucionalistas coinciden plenamente. Algunos advierten que la excepción debería aplicarse solo a la norma específica y no extenderse al análisis del origen de la emergencia, que es competencia exclusiva de la Corte. Sin embargo, hay un consenso amplio en un punto. Este caso no es comparable con otros usos recientes y controversiales de la excepción de inconstitucionalidad por parte del propio gobierno. Aquí no se trata de desconocer una decisión política, sino de inaplicar una norma tributaria concreta que afecta directamente la estructura fiscal de las regiones. Y ese matiz lo cambia todo. Este choque revela algo más profundo, una relación cada vez más deteriorada entre el gobierno nacional y los mandatarios regionales. Muchos gobernadores sienten que las decisiones se toman sin diálogo, sin concertación y sin tener en cuenta la realidad territorial. Que la descentralización consagrada en la Constitución del 91 se está debilitando en la práctica. Por eso, este conflicto no puede leerse solo en clave jurídica. Es un campanazo político, temprano, rumbo al 2026. Los gobernadores son actores clave en elecciones legislativas, en gobernabilidad regional y en la implementación de políticas nacionales. Alejarlos no es una estrategia menor, es un error político de alto costo. La decisión final estará en manos de la Corte Constitucional, y su fallo no solo resolverá la exequibilidad de un decreto, sino que sentará un precedente sobre los límites del Poder Ejecutivo en estados de excepción. Validar que un naufragio legislativo habilite una reforma tributaria vía emergencia sería abrir una puerta peligrosa para el equilibrio de poderes. Cerrar esa puerta, en cambio, reforzaría la autonomía territorial y el control de constitucionalidad. Además, hay un riesgo adicional. Impuestos mal diseñados pueden incentivar el contrabando, la corrupción y la informalidad. Las mafias del licor adulterado y del cigarrillo ilegal no necesitan análisis sofisticados para entender cuándo una política pública juega a su favor. En síntesis, lo que hoy vemos no es una simple rebelión administrativa. Es una disputa estructural sobre cómo se gobierna un país diverso, descentralizado y profundamente regional como Colombia. La excepción de inconstitucionalidad no es una ocurrencia ni una anarquía jurídica. Es una herramienta prevista en la Constitución Política de Colombia para momentos excepcionales, cuando el poder amenaza con desbordarse. Si su uso implica riesgos institucionales, ese es un debate válido y necesario. Pero distinto es descalificarla cuando resulta incómoda después de haberla utilizado. Colombia es un país de regiones. Golpear sus finanzas es golpear su desarrollo, su cohesión social y su futuro. La Corte Constitucional tendrá, pues, la última palabra, y el país la obligación de entender lo que realmente está en juego. Gracias. Muchas gracias por escucharme una vez más en este su podcast Píldoras del Saber. Si este análisis te ayudó a comprender mejor la coyuntura, compártelo con tus amigos y familiares. Nos reencontraremos, Dios mediante,
en el próximo episodio para seguir pensando el país y el mundo en este espacio pensado para dialogar ampliamente, con criterio y contexto. Hasta pronto.